Las antigüedades, esas reliquias cargadas de misterio y con un pasado que tal vez nunca debería haber sido desenterrado. Bienvenidos amigos a una sesión más de historias de terror, una sesión más de gritos en la noche. Las historias del día de hoy tratan efectivamente sobre aquello que se oculta en los objetos antiguos. Así que sin más por el momento vamos a dar inicio. Recuerden ir por una taza de café, reunir a la familia, apagar la luz. Y ahora sí, mi nombre es Mario y los invito a que se queden con nosotros. No, al menos que yo sepa, los eventos paranormales no son recurrentes en mi familia. Sé que para muchos de los que nos escuchan, las apariciones, las cosas moviéndose en casa, las sombras en la oscuridad y los sonidos extraños son cosa de todos los días. Pero no para mí. Esta es prácticamente la única experiencia paranormal que me ha tocado vivir y con suerte será la última. Mis primos viven en Ecatepec, Estado de México. Hace poco más de un año nos invitaron a una reunión para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Era un sábado de abril y mis papás se adelantaron a la reunión, a la cual yo llegaría más tarde, debido a que ese día tomaba un curso por la mañana y hasta media tarde. Fue cerca de las 5 cuando estaba a punto de llegar a su casa, pero decidí antes comprar una gelatina en un negocio cercano. Por tal motivo, no descendí del metro en la estación en la que usualmente lo hubiera hecho y continué hasta llegar a la siguiente, a fin de adquirir aquel postre para la fiesta. Una vez hecha la compra, existían dos opciones para regresar a la casa de mi primo. Una, y la más rápida, hubiera sido subir nuevamente al metro y solamente recorrer una estación de regreso. La segunda opción era volver caminando dentro de una plaza comercial enorme, pero que está prácticamente abandonada, salvo algunos pocos negocios. Tal vez no lo crean, o ustedes tal vez no sean así, pero soy una persona a la que lo mueve mucho la nostalgia. Así que decidí caminar por ese enorme complejo comercial, recordando sus años más prolíficos. Creo que nunca podemos hablar de que haya sido una plaza exitosa, pero recuerdo que mis primos y yo pasamos muchas tardes ahí jugando videojuegos o en el cine cuando éramos más chicos. En cierta forma, fue lamentable ver cómo aquel inmueble nunca logró consolidarse como una plaza comercial exitosa mientras recorría sus desolados pasillos, que por fortuna o por desgracia estaban abiertos. Fue en uno de esos desolados pasillos que encontré algo. Un señor tenía extendida una cobija sobre la cual había colocado varios objetos y los estaba vendiendo. Había muy poca gente caminando por ahí y casi todos lo ignoraban. Pero yo, como les digo, movido por la nostalgia, fui atraído a su puesto improvisado después de ver que tenía juguetes muy antiguos de una cadena de restaurantes de hamburguesas. Sí, tenía varios juguetes de los años 90 y terminé comprando algunos de ellos. Estaba por irme de ahí, cuando de entre las cosas vi otro objeto que llamó mi atención. En una cajita donde había varias cosas, se asomaba la parte trasera de un espejo de mano. Este espejo tenía la parte posterior hecha de tela, bordada,
que era prácticamente igual a uno que tenía mi abuela. No lo dudé ni un minuto. Lo compré también, sabiendo que a mi mamá le daría mucho gusto verlo y recordar a su madre. Pensé que sería un bonito regalo para su cumpleaños en septiembre. Esa tarde, y durante gran parte de la noche, todo estuvo bien. Guardé las cosas en mi mochila y estuve con mis primos en su casa en una reunión muy divertida. Pero ya en mi casa, la historia fue muy diferente. Aquella madrugada, no había pasado ni una hora después de caer dormido cuando me desperté súbitamente. Mi casa es muy silenciosa de noche. Vivimos en una colonia tranquila y mis papás duermen perfectamente de corrido y sin despertar. Pero en ese momento, un sonido extraño me hizo abrir los ojos. Parecía que había escuchado un pequeño grito, como si una mujer se hubiera asustado repentinamente. Me paré de la cama, preocupado de que algo le hubiera pasado a mi mamá. Así que salí al pasillo. Caminé hasta su puerta y traté de recargar el oído en ella, intentando escuchar qué había ocurrido. Pero solamente pude percibir la respiración fuerte y tranquila de mis padres. Era obvio que estaban profundamente dormidos y que cualquier ruido que hubiera escuchado no había sido provocado por ellos. Decidí entonces volver a mi cama, pero fue en ese momento que me percaté de algo. Había otro ruido en la casa. Esta vez, el de una voz hablando o cantando algo que no era muy entendible desde donde yo estaba. El ruido parecía provenir de un pequeño estudio que tenemos al otro lado, casi inmediatamente después de la puerta de entrada. Sentí en ese instante cómo mi cuerpo comenzaba a sudar y las piernas me temblaban. Amo el contenido de terror, pero como les digo, nunca me había tocado experimentar nada en carne propia. Y en aquel momento, el miedo para mí fue tanto que preferí ignorar la situación. Creo que fue como si me bloqueara. Me metí en mi habitación, cerré la puerta, me acosté y me puse mis audífonos con música hasta quedarme dormido. Por la mañana no dije nada. Bajé a recoger mi mochila, la cual siempre dejaba en aquel estudio. Pero para mi sorpresa, mi mochila ahora estaba abierta. Mis cosas se encontraban regadas por todos lados, y aquel viejo espejo estaba recargado en el marco de la ventana. Le pregunté a mi mamá si había sacado mis cosas, pensando que ya había visto mi regalo, pero ella me dijo que ni siquiera había entrado al estudio. No le expliqué nada más, y me limité a revisar que todo lo que tenía estuviera completo. Así era. Saqué los juguetes que había comprado, y el espejo lo seguí guardando en la mochila. No quería que ella lo viera, pero esta vez dejé aquel morral en mi habitación. Fue durante la noche siguiente, la segunda noche que ese espejo estuvo en mi casa, que lo más horrible ocurrió. Después de pasar el día convenciéndome de que todo aquello tendría una explicación lógica, aunque era incapaz de encontrarla, esa noche me fui a dormir sin ningún tipo de nerviosismo. Pero una vez más, la historia se repitió.
pequeño grito me hizo abrir los ojos, pero de alguna forma, al hacerlo, entré en conciencia de inmediato y me quedé inmóvil, intentando no hacer ningún ruido. Estaba acostado de tal forma que podía ver la puerta de mi habitación, pero le daba la espalda a un espacio libre en mi cuarto y a la ventana. Pronto comencé a escuchar ruidos de nuevo, y una vez más, la voz que decía cosas ininteligibles apareció, pero esta vez se escuchaba tan cerca que parecía estar en mi cuarto. Es más, por momentos parecía estar susurrando cosas directamente en mi oído, haciendo que aquellos ruidos resonaran fuertemente en mi cabeza. Esa horrible voz hablaba, y también podía oír cómo lo que fuera que estaba ahí movía cosas y abría el cierre de lo que intuí era mi mochila. Era como si estuvieran revisando mis pertenencias. Y no sé, en un arranque de valentía giré mi cuerpo, decidido a confrontar a lo que fuera que estuviera en mi habitación, seguro de haber escuchado alguna vez que las presencias paranormales se ahuyentan diciéndoles groserías. Pero al girarme, antes de poder decir cualquier cosa, quedé petrificado al encontrar todo lo que estaba en mi mochila tirado en medio de la habitación. El espejo. Aquel espejo antiguo estaba nuevamente recargado en la ventana, con su reflejo apuntando hacia la habitación, y ahí, en lo que podía verse reflejado, estaba una mujer, una anciana de cabellos grises que prácticamente parecía estar subida en mi cama. Recuerdo que al ver eso di un salto tremendo para levantarme, golpeando mi pie con un mueble y haciendo que mis papás se despertaran de inmediato por el ruido. En el momento en que mi mamá y mi papá llegaron a mi habitación, angustiados al escuchar el golpe, justo al abrir la puerta, aquella figura en el espejo se desvaneció, y cuando encendieron la luz todo se sintió un poco mejor. Yo estaba temblando y con la voz entrecortada les expliqué cómo pude lo que había ocurrido. Les señalé el espejo que aún estaba recargado en el marco de la ventana, pero cuando mi mamá se acercó a él para recogerlo, el espejo se cayó al piso, rompiéndose en muchos pedazos que fue necesario recoger con escoba. Mamá sabía que aquel regalo era bien intencionado, ya que de inmediato reconoció la parte trasera bordada, casi idéntica a la del viejo espejo de mi abuela, que yo no sabía, ella aún conservaba. Levantó aquel marco ahora vacío, y para nuestra sorpresa, debajo de aquel vidrio yacía escondido un dibujo. Un garabato pintado con lápiz rojo que parecía ser la cara semiborrosa de algo horrible. De un demonio tal vez o algo por el estilo. Tan solo al verlo, mi mamá arrojó aquella cosa al piso y mi papá, que había ido a buscar la escoba y el recogedor, barrió todo y lo metió en una bolsa de plástico, intentando no tocar nada. Luego, sin importar la hora, salió a tirarlo a la calle, esperando que el camión de la basura lo recogiera por la mañana. Amo las cosas que nos traen nostalgia. Es un sentimiento muy bonito, pero a veces olvidamos que ciertos objetos cargan con más que solo recuerdos. Pueden estar impregnados con fragmentos de vidas pasadas, e incluso con las presencias inquietas
de aquellos quienes no han encontrado descanso eterno. Me detuve de golpe en medio de la lluvia, sintiendo que estaba a punto de desmayarme. Afortunadamente, en el pueblo, el tránsito vehicular es bajo, y en aquel momento no había nadie más que me pidiera que me moviera. ¿Pero qué diablos había ocurrido? Cuando mi abuelo Marcelo murió, me dejó su camioneta. Yo había aprendido a manejar en aquella Silverado 98, y era bonito conducirla y recordar a mi viejito. A veces, simplemente tomaba las llaves y salía a manejar sin rumbo fijo, solo para sentir que ocupaba el lugar de mi abuelito al volante. Sentía que aquel auto aún olía a él, a su loción amaderada y profunda, muy típica de un señor de aquellas épocas. Era un auto que gastaba mucha gasolina, y eso fue lo que finalmente nos hizo venderlo. Pero en aquel momento podíamos solventar el gasto, y fue un vehículo que nos hizo la vida más fácil un par de años después, cuando mi abuela Minerva enfermó y era necesario llevarla a ciertas terapias semanalmente. Estaba sumamente agradecida con mi abuelo, con ese auto y con el simple hecho de haber tenido la vida que había tenido. Aunque con la partida de mi abuelo, el mundo comenzó a desmoronarse. Cuando mi abuela partió para estar a su lado, 5 años después, fue un durísimo golpe de realidad en el que tomé conciencia de que ya nada sería lo mismo. Ahora era una mujer adulta y no había nadie para consentirme. Mis abuelos habían sido también mis padres, y en ese momento, con su partida, prácticamente había quedado huérfana. Una tarde, revisando y limpiando las cosas de mi abuela, ya a 9 meses de haberla despedido del mundo, encontré una prenda. Un viejo rebozo color hueso que ella amaba mucho cuando era más joven. La recuerdo arrullando con él a algunos de mis primos, y siento que entre todos los que tenía, aquel la hacía ver muy bonita. Era de un tejido muy fino, y la calidad era muy superior a la de los otros. Era un accesorio digno de conservarse. Así que, intentando volver a conectarme con ella, volver a sentir su abrazo, me coloqué aquel rebozo, tomé las llaves de la camioneta y salí a manejar bajo la lluvia. Tendría conmigo 2 cosas que me reconectarían con mis abuelos: esa camioneta y ese rebozo. La tarde lluviosa hacía que todo en el pueblo estuviera aún más tranquilo de lo común. Así que comencé a manejar despacio por las calles levemente anegadas de aquel lugar. Encendí la radio. Sintonicé una estación con música que hubiera escuchado mi abuelo. Y pronto estaba conduciendo por todas las callecitas, sintiéndome invisiblemente apapachada por mis viejitos. De pronto la radio comenzó a fallar. Una fuerte estática comenzó a escucharse en todas las estaciones, así que comencé a mover la perilla intentando sintonizar adecuadamente alguna estación cuando... Mimisita chula. Del radio salió un sonido.
Una voz que parecía la de mi abuelo. No, no parecía. Era la de mi abuelo. Dijo. Y es que, si quedaba alguna duda, Mimi o Mimisita eran los apodos privados con los que se refería mi abuelo a mi abuelita Minerva desde que eran jóvenes. No podía ser. Comencé a mover la perilla, intentando captar una segunda vez aquella voz. Incluso comencé a llamar a mi abuelo por su nombre, como si fuera a responderme en cualquier momento por la radio. Pero no fue así. Y vamos. Ahora, al narrarlo, seguro suena como una tontería, pero yo esperaba que él me contestara. Después de varios intentos, decidí que no podía estar enfocada en eso. Seguramente mi duelo por ellos se estaba manifestando en esa forma. Pero vamos, era iluso creer que mi abuelito había hablado por la radio. Me enderecé en ese momento, dispuesta a manejar para volver a casa. Pero justo al hacerlo, al mirar por el espejo retrovisor, me llevé un gran susto al ver a alguien en el asiento trasero. Ahí, apenas detrás de mí, estaba sentada mi abuela. Y fue justo como a veces describen a los fantasmas. Pálida, semitransparente. Pero era ella. Y créanme, la amaba y aún la amo, pero en ese momento aquella visión me hizo entrar en una especie de estado de shock. Estaba muy asustada, aunque también enternecida de ver que ella estaba conmigo. Me detuve de golpe en medio de la lluvia, sintiendo que estaba a punto de desmayarme. Afortunadamente, en el pueblo, el tránsito vehicular es bajo y en aquel momento no había nadie más que me pidiera que me moviera. Pero ¿qué diablos había ocurrido? He llegado a la conclusión de que aquella tarde la energía de esa camioneta y el rebozo, alimentadas por mi amor y deseos de ver a mis abuelos, llamaron a sus espíritus, que me dejaron sentirlos muy cerca en ese momento. Además, dos de sus objetos más preciados, cargados de su esencia, estaban reunidos. Los amo. Agradezco esa pequeña oportunidad que el universo me concedió, pero hablando a solas con ellos, les he pedido que no vuelvan a hacerlo, que no vuelvan a presentarse ante mí porque supongo que en una segunda ocasión el miedo superará al asombro y a mis anhelos de estar con ellos.